Muy buenas tardes, queridas amigas. Muy buenas noches para quienes nos están acompañando desde el otro lado de ese charco grandote llamado Océano Atlántico. ¿Qué significa María Elena Walsh? Qué difícil escucharla y que no vengan las lágrimas a los ojos de tantas y tantos para quienes el nombre María Elena Walsh significa recordar nuestra niñez, nuestros abuelos, nuestras abuelas, los juegos, las canciones que cantábamos desde el jardín de infantes. La primera vez que supimos que había un reino del revés, donde un ladrón era policía y otro era juez. Después nos íbamos a enterar que la cosa iba más en serio que una canción de chicos. Los que tuvimos una tortuga, yo tuve varias y mis hijos tuvieron dos y siempre se llamaron Manuelita, siempre se llamaron Manuelita. Y cada vez que se le cae a uno una naranja, uno piensa en la naranja con la que se peleaba Monoliso. Y, es ese mundo. Y ahora con la vacuna, cuando empezamos con la historia del coronavirus y la vacuna, y yo no me puedo sacar de la cabeza al doctor manejando el cuatrimotor que se curaba con la vacuna. ¿No? O sea, no está metida la gigante María Elena, está metida en nuestro ADN. Y lo que me llamó la atención es que cuando hicimos la convocatoria de la gente para este evento, y vamos a tener una intervención después que me va a ser muy preciada, porque me llamó la atención que me escribió gente de otros países, que me dijo la importancia que María Elena Walsh había tenido en la vida de ellas o de ellos en otros países. O sea, uno por ahí creyó que María Elena Walsh era un fenómeno fundamentalmente argentino, pero resulta que estábamos en un error enorme, porque no es así. De manera que la verdad es que me parece que un homenaje en una facultad de Derecho a esa colosal mujer se hacía necesario. Y el Departamento de Ciencias Sociales, el Departamento de Posgrado y el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona eh, tomaron ese desafío para llevarlo adelante dentro de este ciclo que nos ha dado ya tantas satisfacciones, que empezó hace algunos años gracias a la idea de un jurista joven y brillante, que es Guido Leonardo Croxatto. Él me vino a ver hace tanto tiempo, cuando todavía nunca nos imaginábamos que algún día íbamos a vivir en medio de una pandemia, palabra que posiblemente ni Guido ni yo habíamos usado nunca en nuestra vida y ahora la usamos una vez cada 15 minutos. Y Guido me planteó el tema de lo interesante que sería que le diéramos una cierta prioridad a la relación entre poesía y derecho. Y nació el ciclo Poesía y Derecho. Y desde entonces ha tenido muchos momentos maravillosos que han ido reuniendo a gente que considera que lo jurídico es mucho, mucho más que simplemente dedicarse a estudiar leyes, sentencias y aprenderse libritos de memoria. Hoy, antes de pasarle la palabra a Guido para que sea el primero que exponga en este evento, que le corresponde iure proprio, ciertamente, estábamos dudando cuando estábamos conversando antes de empezar, si corresponde que le llamemos el padre de Poesía y Derecho o el fundador de Poesía y Derecho, pero bueno, vamos a decirle el padre fundador y listo. Una expresión que se usa mucho entre religiosos. Pero lo cierto es que voy a hacerle un desafío al doctor Guido Leonardo Croxatto. Le voy a hacer un desafío. Creo que llegó el momento, doctor Croxatto, de lanzar un libro sobre poesía y derecho. Libro que vamos a apoyar desde el Departamento de Ciencias Sociales. Y
vamos a hacer una cosa, y esto es un regalo, no un regalo, un presente muy humilde que le traigo hoy para usted, porque se lo merece. Vamos a convocar a un concurso abierto de trabajos sobre poesía y derecho. Y este concurso abierto de trabajos sobre poesía y derecho va a tener como uno de sus premios, por supuesto plata no va a haber como premio, eso olvídense, pero va a tener como uno de sus premios, si usted está de acuerdo, y ahora me lo dirá cuando tome la palabra, la publicación de los trabajos respectivos en este libro. Podemos aceptar trabajos en castellano y en portugués y que se publiquen en castellano y en portugués para dar la bienvenida a todas nuestras hermanas y hermanos del Brasil, considerando que fundamentalmente nuestra América del Sur y nuestra Latinoamérica es bilingüe y entonces que corresponde que todos y todas sepamos ambos idiomas y nos aprendamos a manejar en ambos idiomas, porque si no, nuestra integración va a ser muy, muy difícil. Hablábamos mucho con Guido recién sobre la necesidad acuciante que tenemos de elaborar una teoría jurídica latinoamericana que involucre una teoría del derecho que sea genuinamente latinoamericana y que responda a nuestra propia realidad, a nuestros propios problemas, a nuestro propio futuro y no, con todo el respeto que esto me merece, a las agendas foráneas con las que tenemos a veces muy diferentes historias y muy diferentes presentes. Y entonces creo que dentro de todo esto, el estarnos ocupando de mujeres y hombres que cultivaron la poesía en Latinoamérica, hemos ido pasando por diferentes países en este ciclo, siempre cuidando rigurosamente mantener paridad de género, como es el estilo que nos ha caracterizado desde el Departamento de Ciencias Sociales siempre, por lo menos desde que esta gestión se encuentra en el departamento. Hemos tratado de recorrer Latinoamérica, vamos a seguir recorriendo Latinoamérica, con alguna pasada del otro lado del Océano Atlántico, porque nosotros tenemos muchísimo respeto por las demás culturas, pero queremos también que se respete la nuestra y queremos que nosotros también respetemos la nuestra, que parece algo fundamental. Así que, querido profesor doctor Guido Croxatto, sin más para decir y para comenzar nuestro evento de hoy con esta frase que hemos tomado de una de las poesías que la gran María Elena le dedica a Evita Perón. Yo les recomiendo mucho que lean estas poesías porque es extraordinaria la actitud de objetividad, de seriedad con que María Elena Walsh trata la figura contemporánea para ella de Evita. Desde todo punto de vista. Yo creo que las poesías de María Elena Walsh dedicadas a Evita son imprescindibles para cualquier persona que se quiera acercar a la figura absolutamente apasionante de María Eva Duarte de Perón. Así que, sin más, le paso la palabra a mi querido amigo Guido Croxatto. ¿Dónde estás? ¿Puedes ponerte el micrófono vos? Acá estoy, Ricardo. Adelante, acá mi querido estoy, acá amigo. estoy. Adelante. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Voy a tratar de, digamos, ajustarme a los 20 minutos de rigor para escuchar las exposiciones de Andrea, María Rosa y Julián. Lo primero, obviamente, es agradecerte. Es la primera vez que lo grabamos, pero no la primera, ni va a ser la última que lo decimos. Vos, la verdad que sos tan fundador de esto como yo, y en algún punto has tenido muchos aciertos, pero uno que nos llevó a hablar de la necesidad de una teoría jurídica latinoamericana, antes de entrar a esta reunión que mencionabas, tiene que ver con algo que también hiciste con este ciclo, que yo no lo hubiera hecho, y eso lo reconozco como un defecto de mi formación europeizada, claramente de Alemania, que era seguir priorizando poetas y filósofos alemanes. En mi caso, ya todos conocen el sesgo que yo tengo,
Hubo una sola excepción, que fue la de Celan, y que es muy crítico de la filosofía alemana del siglo XX y de Heidegger concretamente, pero yo recuerdo mucho, primero que vos le diste un impulso decisivo y sin ningún tipo de condicionamiento desde el inicio de este ciclo, con lo cual todos los que nos dedicamos a la vida académica, cultural e inclusive política e institucional de Argentina y de cualquier país del mundo, sabemos que no es fácil, que todo parece sencillo y no lo es tanto, con lo cual los espacios cuentan y vos siempre nos diste espacio donde pudimos reflexionar abiertamente, eso es fundamental. Y en segundo lugar, y esto también es algo concreto del ciclo, y para mí en lo personal, vos hiciste mucho énfasis al comienzo, habrá sido ya 5 o 6 años, lamento decirte, no fueron solo 2 o 3, ya creo que son como 6, 7 ya, incluso estábamos en el aula magna, ¿te acordás que pasó Gustavo Ferreira? Una charla informal entre nosotros dos fue cuando iniciamos este ciclo, y que vos me dijiste muy bien, con mucha inteligencia y con mucha sensibilidad, porque de hecho yo no lo tomé, digamos, como una corrección, sino como un consejo, y un consejo fundamental, diría ya, del cual espero no moverme más, es decir, no volver a equivocarme en ese sentido, que es ¿por qué no nos dedicamos a los poetas y poetisas latinoamericanos? De América Latina, que hay un montón, y que yo no tenía bajo ninguna, digamos, no los tenía en el radar, o no eran una prioridad, o no pensaba en eso cuando te propuse el ciclo Poesía y Derecho. Pensaba todavía dentro del marco de cierta filosofía europea, paradójicamente para mí, en gran medida la de Heidegger, que le da mucha importancia a la poesía, y es un pensador hiperpolémico, y por eso quise dedicarle un encuentro de Poesía y Derecho a Paul Celan, que es el poeta que discute con el gran filósofo alemán del siglo XX. Heidegger hiperdiscutido por otros pensadores que nosotros queremos mucho, como Levinas, pero si yo me meto a hablar de estos autores, sigo enfrascado, enroscado en temas que vos conocés de sobra, pero que sigue siendo la filosofía europea, la filosofía alemana, la filosofía centrada en esas universidades y en esa historia, y que está centrada en Auschwitz, que es lo que vos mencionabas hace un comienzo. Ese es el punto que va a conectar con lo que voy a mencionar ahora. Vos mencionabas hace un momento la necesidad de desarrollar una teoría genuinamente latinoamericana del derecho y de los derechos humanos. Yo coincido totalmente con lo que estás diciendo. Es decir, no, me parece que no solo fue muy importante para un ciclo de poesía y derecho concentrarnos en la historia de América Latina, en todo lo que todavía no se dijo o no se dice sobre América Latina, sobre los poetas latinoamericanos y sobre las graves violaciones de derechos humanos que sucedieron y suceden todavía en América Latina y que ni siquiera tienen un nombre. Y un ciclo de poesía y derecho tiene, o es el lugar donde estas preguntas tienen que aparecer, con lo cual lo que decís me parece fantástico. Es decir, que un ciclo de poesía y derecho, que vos mismo orientaste hacia América Latina con toda la razón del mundo, derive hacia la necesidad de problematizar lo que no se dijo sobre América Latina, me parece decisivo, porque los pocos que han dicho algo que no dijeron los historiadores o los abogados han sido los poetas, justamente. Y eso es algo que ha hecho Julián, que yo ya, es como un doble rol. Para mí Julián es un ejemplo, además de un amigo, un compañero. Para mí es una figura que resume un montón de cosas teóricas en mi cabeza, que tienen que ver con este ciclo de poesía y derecho, la identidad, un derecho diferente, todo lo que Marta Nussbaum ha escrito en un montón de libros en Chicago. Bueno, yo creo que Julián lo encarna, que la vida de él es un testimonio de eso. Julián se ha dedicado durante mucho tiempo a recuperar poetas desaparecidos, a recuperar papeles que estaban en el olvido, a publicarlos y a hacer con esa poesía un testimonio vivo, una forma de repensar la narrativa histórica, una forma de impugnar la historia oficial, que todavía sigue vigente en un montón de aspectos, y eso ha servido para reconstruir el derecho argentino. No es menor lo que han hecho los organismos de derechos humanos con la memoria en la Argentina, y dentro de ese grupo de organismos de derechos humanos locales, ahí me estoy refiriendo a organismos como HIJOS, a mí me interesa sobre todo rescatar la labor de los abogados e hijos que además son poetas. En alguna charla hablamos de Lemebel, un poeta chileno. Guzmán Tapia, ¿te acordás que le dedicamos una charla de poesía y derecho al padre de Guzmán Tapia? ¿Te acordás? El juez chileno que procesó a Pinochet, que falleció hace un mes. Y yo pensaba en una cosa que me había dicho Guzmán Tapia en Santiago, creo que ya lo habíamos hablado en una charla y yo te lo habré contado en algún momento en el departamento, que Guzmán Tapia me decía que a él, por leer a Kipling, sus colegas jueces, pero seguramente tenía que ver con los derechos humanos, con Pinochet, con Latinoamérica, con la defensa del indigenismo, a la que Guzmán Tapia en los últimos años le dedicó mucha atención, sobre todo de cara a la reforma o a la nueva constitución chilena, mejor dicho, decía que sus colegas lo veían como un maricón, porque él hacía mariconadas al leer poesía.
que era como una pendejada. Y a Guzmán Tapia, que para mí es un prócer del derecho, le llamaba la atención que yo se lo dijera. Y le dije en Santiago, en su casa, mire, para nosotros la poesía es fundamental. Es decir, conmigo, digamos, puede hablar tranquilamente, es más, le dedicamos un encuentro al padre de Guzmán Tapia, que no casualmente el hijo de un poeta es el abogado que en Chile procesó a Pinochet. Eso tampoco es menor con lo que venimos hablando de cómo se conecta la poesía, Latinoamérica y los derechos humanos. Es el hijo de un poeta el que, como abogado y como juez, que además venía de un circuito conservador, no era ningún revolucionario Guzmán Tapia, solo por ser coherente, terminó poniendo aparte del sistema más conservador chileno contra las cuerdas y nunca se lo perdonaron. Esto también es importante, nunca. Él murió solo en alguna medida y él te hacía sentir cuando estabas con él que él sentía esa soledad. Todavía, tantos años después, nunca se lo perdonaron. Y eso habla de cómo estas tensiones están vivas, no son cuestiones del pasado, son del presente más vivo. Y él me mencionaba a Lemebel, un poeta chileno que murió. Y todo esto me hizo pensar en una crítica que escuché hace muchos años en Argentina, en los juicios de derechos humanos. Alguna persona que estaba en contra de los juicios de lesa humanidad decía de nosotros, de Julián, pero también de mí, por alguna nota que publicamos en Página 12, además de abogados zurdos que defienden los derechos humanos, en el caso de Julián hijos, para mí un gran honor es que Julián me dijo alguna vez, vos ya sos un hijo, creo que es lo más honorífico que me dijeron, estaba en Alemania. Bueno, y la crítica de este sector, creo que era un militar, decía, además de todo esto de abogados, zurdos, comprometidos, de izquierda, además son unos putos, porque hacen poesía. Y ahí volví a esta homofobia. ¿Te acordás cuando le dedicamos la charla a Néstor Perlongar? Que Perlongar decía, parte del discurso de la dictadura tiene que ver con la homofobia, con matar a las mujeres, robarle los hijos. Hay muchas cosas todavía por desarmar. Y yo creo que un ciclo de poesía y derecho tiene mucho para dar. Y el resultado de ese proceso que nosotros venimos haciendo con Ricardo, con este ciclo, con Andrea, con María y con Julián, hace muchos años ya, tiene que ver con generar una teoría del derecho diferente, donde la poesía no sea algo marginal, sino donde todos estos poetas, hijos poetas como Julián, están construyendo un derecho que va por otro lugar. Y este ciclo va acompañando ese proceso, lo recoge y trata de teorizarlo, generando un libro. Y con esto ya voy a ir cerrando, voy al tema del libro. Me parece fundamental y comparto plenamente, y de hecho te agradezco la iniciativa, porque si no lo haces vos, como lo de este ciclo, o sea, vos sos central, porque si no, no lo hacemos nosotros. Hace muchos años que decimos que necesitamos un libro, pero hasta que vos no lo hagas, probablemente no lo hagamos. Ahora, si vos lo hacés, lo vamos a hacer. Es decir, si Ricardo lo lidera el proyecto, va a funcionar y el libro va a estar, yo estoy seguro, porque estamos todos comprometidos con este ciclo de poesía y derecho, y vos sos el primero. Ahora, una cosa que pensaba, no sé si es una excusa y lo dejo como una inquietud. Muchas veces íbamos a Perú, a Brasil, hemos dado charlas de poesía y derecho, y yo siempre remito a este ciclo en la UBA que tenemos nosotros, porque es como, digamos, lo principal de esta actividad es este ciclo. Se habla de todo en este ciclo. Ya los nombres que hemos tratado son muy relevantes. La charla, ¿te acordás que le dedicamos a Jacobo Fichman, que vino Vicente Citolema? Es un ciclo que ya tiene su trascendencia interna, digamos, ¿no? Hay una coherencia en todo lo que trabajamos y en lo que venimos haciendo. Las personas que han venido a poner el cuerpo a este ciclo, quiero decir. Eso tampoco es menor. Y ahí, yo lo que respondía cuando me pedían un libro, porque me han pedido mucho un libro. En Curitiba me han pedido un libro, en México me han pedido un libro, Oscar, que debe estar por ahí en el DF, en Querétaro. No tienen un libro del ciclo de la UBA, te juro, siempre me piden un libro. Y yo un poco para escaparme de ese pedido, lo que digo es, una de las bases de este ciclo, y creo que por eso tal vez no hicimos una charla el año pasado, y ahora estamos ya resignados porque la pandemia no va a durar poco, fue que esto del ciclo de poesía y derecho tiene que ver con la palabra oral y con poner el cuerpo, que es un poco lo que hacen los hijos, que son con su cuerpo un testimonio vivo de lo que fue arrasado. No es cualquier palabra, para nosotros no es la palabra en un libro, en el Código Civil, o repetir normas, como decía Ricardo hace un momento, es la palabra viva. Digamos, es una palabra que en algún punto implica poner el cuerpo y compromiso en serio, no un curso más de la Facultad de Derecho. De hecho, cuando fundamos este ciclo con Ricardo, pensábamos que fuera disruptivo y que interrogara un poco qué tipo de vida académica hacemos, qué tipo de abogados formamos, qué tipo de abogados preparamos y qué compromiso tienen esos abogados cuando salen de la facultad. Porque evidentemente leer un poema no es repetir una norma, el compromiso es distinto, no es lo mismo. Yo creo que todo el compromiso que hoy perdió el derecho, el abogado que ya casi se olvidó de que estudia porque le importa la justicia, parece una verdad de perogrullo, pero yo creo que si hoy preguntamos, la mitad de los estudiantes no te sabrían definir, no, bueno, ¿cuántos estudiantes se ponen a estudiar derecho porque les importa la justicia? Yo no lo sé, pero me animaría a decir que pocos, la verdad. No creo que esté en el ideario colectivo
la justicia es un principio rector y por eso quiero estudiar Derecho porque quiero un mundo más justo. Creo que no. Bueno, este ciclo puede interrogar esa academia que fue dejando un valor fundamental del derecho y de la abogacía pública de lado, completamente de lado, porque en algún punto hemos privatizado un poco la formación. Estamos formados para determinadas cosas, determinados negocios, determinados intereses, pero todo lo que es abogacía pública, en algún punto diría el derecho administrativo, que tiene más que ver con mi trabajo en la actualidad, lo hemos dejado discretamente de lado. Pero sobre todo lo de no tener un libro hasta este momento, que yo creo que ahora ya es necesario, que es casi indispensable, creo que tenía que ver un poco con que para nosotros este ciclo era algo vivo y debe ser algo vivo, no algo que se cristaliza y queda en una biblioteca perdido, un libro más, sino un ciclo que es un poco un testimonio, es un proceso y demanda un compromiso intergeneracional donde hay profesores comprometidos. Yo no creo que haya tantos docentes comprometidos, creo, Ricardo, que más bien vos acá vendrías a ser una excepción más que una norma, porque en algún punto incomoda este ciclo. Nosotros podemos ser muy prolijos, somos buenos alumnos de la Facultad de Derecho, pero, digamos, queremos ser disruptivos. Cuando Nussbaum dice, en Justicia Poética, algo que dice Derrida también, esto de la juridicidad subversiva, que la literatura inevitablemente para el derecho termina siendo incómoda o subversiva, bueno, nosotros queremos ser hijos de la subversión para construir un derecho mejor que esto que tenemos, que es, estamos, no sé, caminamos hoy acá abajo, y te lo diría a nivel ahora como funcionarios. Caminamos una cuadra y tenés 20 personas revolviendo una bolsa de basura en un país enorme con poca población. Es inaudito lo que pasa en la Argentina. Es inaudito, es una vergüenza. Es una vergüenza el derecho público, el derecho privado, ser funcionario, el Estado, el mercado, no sé, la educación que tenemos, algo anda muy mal, muy mal, horrorosamente mal. Y eso es algo que en los cursos tradicionales del derecho no sé cuánto se problematiza. Es muy mezquino, es lo que dice Derrida entre el derecho y la justicia. Hoy es todo derecho, calculamos, bueno, un poco más de intereses, cómo hacemos este contrato, pero es como el árbol que tapa el bosque, tenemos un gran problema invisible. Y yo creo que la poesía viene a arrojar luz sobre esas cosas desaparecidas, como los padres de los hijos. Y Julián es un testimonio vivo de eso, con lo cual para mí estos temas se cruzan. Siempre me ha costado ordenarlo, sistematizarlo en un libro, y este ciclo nos ha ayudado mucho porque por lo menos, Ricardo, vos nos diste un marco para trabajar y para pensar a lo largo de todos estos años todas estas cuestiones. Y eso no es menor, no es poco, por eso que vos no necesitas que ya te lo agradezca, pero bueno, dado que es la primera vez que lo grabamos, te lo agradezco, ya todo el mundo sabe el respeto y la admiración que yo siento por vos, y esto de enfocar en Latinoamérica, que es algo que a mí Zaffaroni me lo ha dicho mucho, pero el único que lo logró en la práctica, yo diría que ha sido vos con este ciclo, porque volcaste algo que a mí me interesaba mucho, que era el cruce Poesía y Derecho, hacia el lugar donde lo teníamos que hacer, que era América Latina. Claramente tenías razón, como cuando hicimos la charla sobre Josefina Pla, una poeta paraguaya. Nunca yo hubiera citado a Augusto Roa Bastos, como hace Vargas Llosa, el lugar común, no hubiera salido del lugar común. Ya llegar a una poeta de Paraguay o a un poeta de Ecuador implica un trabajo que yo, si no hubiera sido por vos o por mi tía que falleció, no lo hubiera hecho, porque sin mi tía que falleció, que apoyó mucho este ciclo, nunca hubiera pensado en Joaquín Januzzi, por ejemplo, o en Jacobo Fichman, que mi tía vino con Vicente Citolema a aquella charla. Bueno, son nombres, digamos, que mi tía me llevó a la Argentina y vos a Latinoamérica, que es un lugar donde tenés mucho predicamento, porque este ciclo, digamos, es seguido. Hay gente que le presta atención a lo que vos hacés y a este ciclo en concreto. Bueno, y lo último que digo es, a nivel ya muy teórico, estuve leyendo a Frege, uno de los fundadores de la filosofía analítica del lenguaje. En Argentina está Tomás Moro Simpson, que todavía está vivo, pero Frege es un poco el que da el puntapié inicial. Él quiere ordenar el lenguaje, escribe cartografía, después Russell lo discute. Son los primeros filósofos del lenguaje. Después está Wittgenstein, pero Frege, un lógico alemán, analítico, es uno de los padres de la filosofía analítica, y la filosofía analítica no le gusta mucho un ciclo de poesía y derecho, porque vendría a ser poco serio lo que hacemos. Para nosotros la lógica tiene el problema de la trivialidad, digamos, no saca nada que ya no esté en los presupuestos, con lo cual es un derecho que termina siendo circular, que ese es el sueño de todo académico, el derecho encerrado en la facultad. Entonces no importa nada de lo que pasa afuera, total los alimentamos a nosotros mismos. Lo genial es que Russell maltrata la poesía, y eso yo lo tengo en la garganta, y es lo primero que voy a escribir en el prólogo de este libro que vas a editar vos, Poesía y Derecho, porque creo que Russell está equivocado. Russell maltrata la poesía y dice, son meras notas de color. Perfecto. Pero todo lo otro que él quiere sistematizar en ese libro Sentido y Referencia, no llega a un buen puerto, digamos. De hecho, su logicismo termina fracasando. Entonces yo lo que me pregunto es si este derecho autorreferencial cerrado, que después genera un derecho en la práctica que se encierra en la teoría y que justamente es el sueño de la lógica formal, un derecho circular,
trivial en algún punto, academicista, donde el estudiante aprende a repetir, pero no a ser una buena persona o un buen abogado afuera de la facultad. No le ponen 10 a nadie por eso. Y a nosotros es eso lo primero que nos importa. No que haga lógica formal mientras afuera están matando gente, o afuera hay pibes revolviendo la basura. No queremos más eso. Esa es la crítica poética a la filosofía analítica que le incomoda en estos ciclos porque ponemos el dedo en la llaga. Ahí sí, este ciclo está para eso y yo creo que vos, Ricardo, nos diste también ese mandato cuando lo empezamos. Vos lo repetías mucho en las primeras conferencias hace 5 o 6 años. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver, sí ser rimbombante, siendo honesto, no rimbombante, honesto, no funciona. Hasta acá lo que tenemos, bueno, tal vez funcionó, se hicieron cosas bien, pero algún giro hay que hacer en alguna dirección un poco más humana, porque este derecho está sirviendo a que afuera de la facultad la gente se muere de hambre, digamos, no alcanza. No sé por dónde es el camino, pero la idea es pensar juntos cómo construir un derecho un poco mejor. Y seguramente no va a ser escuchando o leyendo los mismos manuales que venimos leyendo hace 100 años. Seguramente un derecho un poquito mejor, un poco más humano, que mire un poco para adentro, que se haga cargo de las miserias que tenemos todos y que suceden en nuestro país, sea escuchando precisamente a todos estos poetas que nunca tuvieron lugar en la Facultad de Derecho, porque la Facultad de Derecho tenía que ser un lugar de enseñanza seria, académica y formal, donde los poetas no tenían espacio, donde era una mariconada, como decía Guzmán Tapia en Chile, o algo subjetivo, o es algo de putos, como decían algunos sectores muy conservadores, cuando los abogados, como Julián, apelaban a la poesía para reconstruir el derecho argentino y decían que esto era, además de abogados zurdos, subversivos, eran maricones porque les gustaba algo del corazón, algo de mujeres, como es la poesía. Bueno, nosotros estamos orgullosos de esto y nos enorgullece porque creo que todas esas críticas, Ricardo, que nos han hecho maricones, putos, les gusta la poesía, cruzan la poesía con el derecho, creo que hoy todo eso se está dando vuelta y probablemente si la facultad vuela por el aire, una de las pocas cosas que van a quedar en pie o que vamos a poder mostrar en 20 años va a ser esto. Este ciclo que estamos intentando con esfuerzo hace 5 años, así que bueno, mi agradecimiento a vos por habernos apoyado desde arranque y por ser parte de este ciclo. Y bueno, con eso cierro y escuchamos a Andrea, María Rosa y Juliana, a quienes también les agradezco mucho, ¿no? Gracias, querido Guido, gracias por tus palabras, gracias por tus comentarios tan generosos hacia mí, que me quedan muy grandes, pero que te los agradezco de todo corazón. Y quiero declararme públicamente culpable y orgullosamente culpable de ser subversivo, de ser zurdo y de ser maricón. Me declaro orgullosamente culpable de los 3 cargos y la verdad es que no me parece que ninguno de esos sea ofensivo. Me parece muy triste que para algunas personas esos puedan ser términos ofensivos. Yo creo realmente que en las facultades de Derecho necesitamos trabajar sobre la construcción de un mundo mejor, como vos lo dijiste, y para construir un mundo mejor, va a haber que, bueno, a ver, Jacques Derrida, deconstruirlo. Bueno, no, yo creo que más que deconstruirlo hay que destruirlo. No destruirlo con bombas, ni destruirlo con ninguna cosa agresiva ni violenta, pero no hay lugar para este mundo y el otro al mismo tiempo. Yo creo que lo que nos ha pasado a la humanidad desde el año pasado, cuando hace ya un poquito más de 12 meses estalló esta enfermedad horrible, lo principal que nos ha pasado es que no hemos sucumbido al coronavirus, hemos sucumbido a nosotros mismos, hemos sucumbido al egoísmo, a la ceguera, a la cerrazón de las fronteras, de las mentes, de los corazones, de los brazos. Hemos sucumbido a una demostración indiscutible de que la forma como el mundo está en este momento estructurado es equivocada, es errónea. Nos está destruyendo una enfermedad a la que pudimos haber vencido. Esto es algo que realmente tendríamos que pensarlo en las facultades de Derecho más seguido. Si el día de mañana nos choca un asteroide, que no podemos evitarlo, eso va a ser otra cosa. Pero esta enfermedad, con las vacunas que tenemos,
si hubiéramos actuado de una manera realmente integrada, fraterna, solidaria, colocando a la persona por encima de todo y realmente creyendo en esos derechos humanos de los que nos hemos llenado la boca durante tantas décadas, hoy en día esta enfermedad sería casi una anécdota del pasado. Tendríamos vacunada en el mundo a toda la población de riesgo y entonces estaríamos encarando las cosas de una manera completamente distinta. No hicimos nada de eso, no hicimos nada de eso, hicimos todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos seguir enseñando derechos sin ver la dimensión del sufrimiento, del dolor del otro, sin mirar a los ojos de nuestras hermanas y hermanos? ¿Cómo podemos seguir creyendo que el derecho es aprender la ley y no ver que el derecho se trata sobre el amor y sobre el dolor? Y el amor y el dolor son la sustancia con la que se teje la poesía. Entonces, gracias querido Guido, vamos adelante con el certamen, no te olvides, y con el libro, para poder tener así trabajos. Y ahora le quiero pasar la palabra a una queridísima y destacada jurista que desde que empezamos con este ciclo vino y dijo, yo hago poesía, yo me intereso por la poesía y la relación de la poesía con el derecho, yo quiero ser parte de esto y lo ha sido porque, como bien dijo Guido, la política que seguimos es la política de que no hay nada más triste que una puerta cerrada. Entonces, claro que estamos orgullosos, felices, encantados de contar con María Rosa Ávila y entonces, María Rosa, te escuchamos con muchísimo cariño para aprender. Adelante. Conectá micrófono, no te olvides. Estaba muteada. Bueno, agradecer al director del departamento por su generosidad y también por su genialidad, porque ambas cosas son, digamos, una confluencia muy especial. Bueno, al brillante panel con el cual tengo el honor de compartir, Andrea, Guido, Julián, y a todas los participantes y al equipo que hace posible esto, ¿no? Estar acá juntos por los medios digitales. Bueno, este homenaje a esta gran poeta, voy a usar un sway. Este homenaje de esta poeta tan musical, tan innovadora, que fue cineasta, cantora, letrista, tan talentosa, tan valiente, porque a través de su obra nos enseñó sobre la libertad, sobre la igualdad, la creatividad, la ironía, con un tono fuerte, y que procuraba construir espacios de autorreflexión. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, era bonaerense. Esta gran poeta fue hija de Enrique Walsh, de ascendencia inglesa e irlandesa. Su madre, Lucía Monsalvo, de ascendencia criolla y andaluza. Tenía 4 hermanos mayores, una hermana mayor de este segundo matrimonio, y ella era la menor. Voy a hacer algunas breves pinceladas sobre algunos momentos de la vida de María Elena Walsh, y esta primer pincelada es sobre la niña activista, la niña creadora, la niña independiente, la niña libre. María Elena publica su libro, su primer poema a los 15 años. Se lo publican, quiero tratar de avanzar, pero no me deja. Ahí está. Ahí logré.
para que parezca, para hacerlo más interesante. Bueno, publica su primer poema a los 15 años en la revista El Hogar. Tiempo después comienza ya a colaborar, siendo tan joven, con La Nación y con la revista Sur de Victoria Ocampo. A los 17 años, en 1947, con sus ahorros, se autofinancia y edita su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable. Tenía 17 años, todavía era una niña. Este libro recibe el segundo premio municipal de poesía, pero no recibe el primero, porque el jurado consideró que por su, digamos, tan corta edad no podían darle el primer premio. El propio jurado reconoce esa situación. Desde el inicio fue muy alabada por la crítica, por los escritores hispanoamericanos como Rafael Alberti, Mallea, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Mujica Lainez. Acá yo había traído algunas fotos donde está, por ejemplo, con Pablo Neruda. ¿Sí? Tenía 17 años y ya tenía este tipo de oportunidades de trabajo y de confluencia literaria. Su padre era un ferroviario y pianista, y le recitaba Limerick, ingleses, cuando ella todavía era una niña. Dicen que esto fue esta forma poética anglosajona, formada por 5 versos en rima, lo que tuvo una fuerte influencia, dicen algunos biógrafos o biógrafas, sobre María Elena como parte de esa inspiración para escribir sus poemas y componer las letras de sus canciones desopilantes y profundas. Acá, no sé si va a funcionar, tengo un ejemplo editado por Paca Paca. Una pava con fama de letrada fue decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Bueno, esto da cuenta de ese contenido irónico, disruptivo, transgresor que tiene, o que tiene este tipo de Limerick, ¿no? Que ella en este libro, en El Zoo Loco, toma, retoma, y que fue acá producido por Paca Paca para dar difusión de su obra. Esta es una primera pincelada sobre esta poeta, ¿no? Esta poeta niña que pudo ejercer sus derechos desde la infancia, siendo una creadora, adolescente, cuando aún la Convención de los Derechos de las Niñas no existía, y ella ya era una activista de los derechos, un sujeto, hoy diríamos una sujeta de derechos, un ejemplo de acción creativa, lírica, de participación y de incidencia como niña en el ámbito literario, en el ámbito poético. La segunda pincelada que quiero hacer es más centrada ya en su enfoque feminista, ¿no? Como, por ejemplo, frente al régimen de facto en 1973, en plena dictadura de la NUCE, a pocos días de las elecciones, María Elena Walsh escribía el artículo Carta para una compatriota. Ella decía: las feministas no tenemos odio, tenemos bronca. El odio, con los fierros, sean armas o moneda, es cosa de hombres. Estamos hartas de odio, aunque venga empaquetado en sublimaciones y piropos. No hemos declarado la guerra, sino que señalamos que existe y tiene los años de nuestra civilización. Nos defendimos como pudimos, a veces con malas artes, por lo tanto es mejor que ahora parezca una guerra abierta, limpia.
esta que declaramos contra todas las formas de arrogancia machista. La guerrilla de la artimaña, el repliegue y la comodidad no hace sino reproducir series de esposas achanchadas o madres castradoras. Esta es una, digamos, esta reflexión de ella valiente, disruptiva, frente a una dictadura y con una fuerte crítica al patriarcado, a la violencia, a la guerra. La tercera reflexión es directamente centrado en este enfoque feminista que ella tuvo ya con la vuelta a la democracia, ¿no? Acá Alfonsín, entre el 85 y el 89, la hace parte del Consejo para la Democracia. Ella tiene un programa que llama La Cigarra en TV, que dura bastante poco, y teniendo ya desde la década del 70 una fuerte pertenencia al movimiento feminista en algunos meetings, no era una militante, ella militaba desde su obra, militaba desde su valentía. Y acá Eva Giberti declara en una entrevista: María Elena Walsh no es una figura reconocida por las feministas, y me parece injusto. La destaco porque fue una mujer independiente que se enfrentó a la dictadura, y porque además le pidió al presidente Raúl Alfonsín que legislara el aborto con lo que significaba en esa época. Y además, otra cuestión dentro de estos pincelazos sobre la vida y la obra de María Elena Walsh, ella no escribía para las mujeres, sino desde su conciencia de mujer, desde una conciencia de libertad, de deconstrucción, de emancipación en la praxis literaria poética, y que fue aprendida con dolor, con la experiencia y la prepotencia de estos gobiernos que tuvo que vivir, desde la prohibición pequeño burguesa del ejemplo paradigmático que ella misma da cuenta en sus poemas, en su poesía, en ese libro tan comprometido como fue Hecho a Mano, de la experiencia de vida de su madre, de su abuela. En este momento, como decían hace unos minutos, frente a la pandemia del COVID, se han visibilizado e incrementado indicadores de riesgo y ha habido denuncias por el desempeño del Poder Judicial frente a los femicidios, frente a la falta de medidas adecuadas para garantizar el resguardo de la vida de las mujeres y las niñas. Hemos avanzado, como ya se dijo hace unos minutos, en la construcción de un marco jurídico de relevancia sobre los derechos humanos. Como nos decía el doctor Carlos Nino, los derechos humanos, la mayor invención del siglo XX. Pero ¿qué está pasando? Esta configuración, este diseño institucional requiere de un adecuado enfoque para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las personas que han sido vulnerabilizadas. Es sobre esta discriminación, y una de esas discriminaciones es la de género, también el racismo, y hay interseccionalidades que también tiene que atender la política pública, como la discapacidad. En este marco que aún subsiste, en este orden de género que aún continúa presente en las instituciones, en la educación, en este sexismo oculto muchas veces en los currículos educativos, es necesario aún trabajar, profundizar esta cultura patriarcal que está subsistente en la academia, pero también en los poderes del Estado. En el artículo Infancia y Bibliofobia, que publicó ella en 1980, da cuenta de su compromiso y su militancia con el feminismo a través de la ironía. Si a nuestra sociedad le preocupara en serio el hábito de la lectura en los chicos y chicas, procuraría no seguir fomentando una existencia de madres ignorantes.
a la mujer se le disuade firmemente por todos los medios de cultivarse en profundidad. A una nena entusiasmada con una novela se le sugerirá que no se quede tanto tiempo sentada sin hacer nada, que ayude en las tareas domésticas. Ya en el siglo XXI, María Elena Walsh afirma: ¿cuántos no verían con malos ojos que una mujer se niegue a la maternidad? La verdad, muy pocos. Y siempre con esas afirmaciones que muchas veces fueron, digamos, disruptivas para la sociedad, fueron, digamos, movilizantes. Ella afirmaba, y ahí es donde se nota que en nuestro país no ha habido feminismo, lo decía en 2008, o que sí lo ha habido. Ha sido una versión tímida, blandengue, autoencerrada por miedo, por pudor, por lo que sea. En países donde existió y existe el feminismo, se habla de estos temas con mucha más franqueza. Y en la Argentina, mal que nos pese, aún estamos lejos de arriar la bandera del machismo. Es cierto que podemos matizar con algunos colores esta apreciación, porque había algunos logros, como por ejemplo, ya tener la primera ley de cupo desde el movimiento y la articulación feminismo, movimientos de mujeres, líderes y dirigentes, políticas y de la academia, pero es cierto que todavía subsiste el patriarcado. Así que bueno, me parece que este es un gran legado el que ella nos ha dado, nos ha enseñado, nos ha mostrado desde su creatividad disruptiva, innovadora y sobre todo valiente, con todo este bagaje de su gran obra, a defender los derechos humanos y a creer con coraje y convicción que otro mundo es posible. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, querida María Rosa. Y qué importante que es reflexionar, como también lo acabas de hacer, que los derechos humanos no parece que sean verdaderamente una obra de juristas, una obra de mujeres y hombres en despachos recoletos con bibliotecas profundas. Los derechos humanos son una obra de las personas en la calle, son una obra de las mujeres y los hombres que muchas veces no saben leer ni escribir, que muchas veces no han pasado jamás la puerta de una facultad de derecho, y son esas mujeres y son esos hombres quienes hacen los derechos humanos, que no los juristas les usurpen el derecho, la patente de creación de los derechos humanos. Los derechos humanos, yo creo que son mucho más una obra de artistas que una obra de juristas. Así que te agradezco muchísimo por tus excelentes palabras. Antes de pasarle la palabra a mi querido amigo Julián Axat, quiero destacar y agradecer la presencia del Foro Universal por la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, representado por su noble presidenta, nuestra querida amiga, la docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Silvia Yuclani. Quiero agradecer, porque nos honra enormemente también, la presencia desde la hermanísima África. Yo voy a seguir insistiendo en el concepto de Latinoáfrica. Desde Angola, nuestra querida hermana Lina Caloyas, que además es la directora del equipo de estudio e investigación sobre la cultura jurídica del África subsahariana, que se ha creado desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y que está en pleno trabajo. De manera que desde África, siguiendo y homenajeando a la figura de nuestra querida María Elena Walsh. Y quiero hacer un saludo muy especial, porque he visto con una alegría enorme que entre nuestros asistentes, que dicho sea de paso representan a gran parte de Latinoamérica,
desde México, pasando por Centroamérica y muchos países de la América del Sur. Y quiero mandar un abrazo muy especial a un querido amigo que hace muchísimo que no lo veía y que me siento muy, muy feliz de que lo acabo de ver recién. Ahora no lo estoy bien, sí, ahí lo veo, que es Goyo Hendelman. Goyo, te mando un abrazo enorme. Me encanta, me llena el corazón verte, hermano querido, me llena el corazón verte, me hace muy, muy feliz. Me imagino que Marianela Walsh también se inscribió mucho en tu vida. Y te mando un abrazo enorme y te deseo que sigas estando muy bien. Te quiero muchísimo y me alegra muchísimo verte, Goyo. La verdad, un placer muy grande. Gregorio Hendelman, un querido docente de la Facultad de Derecho. Entonces, ahora sí, querido Julián Axat, que has estado con nosotros, tan fundador, creo, como todos, como bien lo dijo Guido, has estado siempre con nosotros en todo momento, pero que además tenés una trayectoria de un compromiso vivo con la relación entre poesía y derecho, que realmente te marca como uno de los principales exponentes del, vamos a decirle, movimiento poesía y derecho en nuestro país y en Latinoamérica y déjame decir en el mundo también. Julián, una persona brillante, pero además una persona muy puesta en el mundo y en la lucha, en esta lucha que hacemos nosotros, ¿no? Que es una lucha con sonrisa, una lucha con la mano tendida, una lucha en procura de la fraternidad. Y Julián es una persona maravillosa, además de ser un jurista brillante y de ser un poeta aparte de aquellos. Querido Julián, te escuchamos con todo el cariño que te corresponde. Adelante. Tenés que poner micrófono, si no, no te vamos a oír. Muchísimas gracias, Ricardo. Me pongo un poco colorado por la presentación y por las palabras de Guido. La verdad que estar acá para mí siempre es un orgullo, participar de estos encuentros, de esta tradición de encuentros. En tu departamento, la verdad que es también una anomalía dentro del sistema, como siempre, en el que nosotros ponemos la cabeza para respirar. Un espacio, la verdad que nos acoge siempre y nos tiene tu insistencia y tu persistencia en este enclave, ¿no? Este es el 13º encuentro y la verdad que siempre con una variedad de materiales, ¿no? De nombres, de poetas de aquí, de allá, de las y los poetas, ¿no? Para mí, juntar al derecho y la poesía, más allá de que algunos discuten de esa unión y más allá de las mariconadas, me parece que seguimos pensando en los abogados poetas, ¿no? Hay que construir poetas abogados o abogados poetas, no sé cuál es el orden. A mí siempre me gusta primero poetas abogados que abogados poetas, ¿no? Pero bueno, por lo menos abogados poetas. Bueno, y en este caso, la verdad, escuchaba recién a María Rosa, una maravilla su presentación. Me gustaría continuar con algunas pinceladas, hacer una continuidad de las pinceladas de María Rosa, pensando en la gran María Elena Walsh y cómo de alguna manera su nombre, su trayectoria, su imagen, su legado nos puede servir para continuar desmalezando las formalidades, las positividades del derecho para hacerlo más creativo, más abierto, ¿no? Más poético. En ese sentido, cuando pienso en María Elena Walsh, pienso así como mencionaba María Rosa, pienso en una poeta primero, también en una trovadora. Voy a utilizar la palabra trovadora porque me parece que como cantante popular era una trovadora, cuentista, cineasta, decía de alguna manera María Rosa, intelectual, polemista, siempre recordando aquella confluencia entre ella y Leda Valladares, juntando voces en el interior del país, juntando las voces de los cantantes populares, ¿no? Algún trabajo similar quizás al de Violeta Parra en Chile, recogiendo esas voces perdidas de las comunidades originarias, donde se escucha esa vieja musiquilla perdida que hay que ir a rescatar para reconstruir la voz de nuestra América Latina perdida, que es también una voz de una infancia, ¿no? Que es la voz de los niños, pero también que es la voz de los olvidados, de los humillados de la historia, de los desheredados,
pero que es la voz que hay que volver a reencantar, ¿no? De alguna manera, para devolverle al mundo adulto esa voz transformada en el presente y en otra cosa. Y cuando pienso en la palabra justicia y la relaciono con María Elena Walsh, hoy repasaba sus letras, sus poemas, principalmente sus poemas que no son tan conocidos como sus letras y sus canciones, ¿no? La poesía de María Elena Walsh está bastante oculta, es una poesía maravillosa, una poesía para descubrir incluso desde el mundo de los poetas. Pero cuando la palabra justicia con María Elena Walsh, aparece por supuesto la oración a la justicia: señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Obviamente la oda a la burocracia, ese gran poema digamos, que haría reír a Max Weber de algún modo. Ahora después voy a citar algo: la oración a la justicia, como dije, la solicitud de empleo, la villa de Beodés, poemas, sonetos donde el problema de la justicia aparece directamente atravesado en sus versos. Para la axiología poética en María Elena Walsh está todo el tiempo. De algún modo ella piensa en esa frase de Nietzsche que dice: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era un niño. La madurez es encontrar la niñez, ¿no? Decía Nietzsche. Y ella profesa esa cita de Nietzsche todo el tiempo, y es la maestra de las inversiones, ¿no? Si hay alguien que ha jugado a la inversión niño-adulto, adulto-niño con ironía, es María Elena Walsh. Y en esto ella es discípula directa de dos autores para mí, que le han marcado de alguna manera con su afinidad inglesa, ¿no? Su apellido Walsh, la otra Walsh de nuestro país, que es Lewis Carroll, ¿no? Y digo, la lógica de la inversión en Alicia, el País de las Maravillas, es una fuente permanente de María Elena Walsh. María Elena Walsh escribe todo el tiempo con la lógica del sentido, como dice Gilles Deleuze al hablar de Lewis Carroll, en la inversión justamente de las lógicas matemáticas del niño adulto, ¿no? En la lógica de la inversión se encuentra la lógica del sentido en María Elena Walsh. Digo, ya de por sí un ladrón es vigilante y otro juez, supone de alguna manera esta lógica de la inversión carrolliana, que es matemática, ¿no? Lewis Carroll, el reverendo Mr. Dobson, era un matemático en que amaba a los niños, ¿no? Su amor era profundo, y en la lógica del amor de Lewis Carroll con los niños está el trastocamiento matemático de la lógica de las inversiones. Para Lewis Carroll, los niños son genios matemáticos que hay que descubrir. Y si uno toca esas piezas aritméticas en el imaginario de los niños que hacen a la matemática de la inversión, porque de algún modo en Carroll el orden de los factores no altera el producto, pero sí, de alguna manera, ese orden de los factores puede ser generado sin una lógica de lo absurdo o de la inversión, más allá de que María Elena Walsh nos diga que 2 más 2 o 2 y 2 son 10. En ese sentido, la lógica carrolliana de María Elena Walsh es una lógica del reino del revés, pero en el sentido quizás ya acercándonos al otro autor que para mí ha atrapado a María Elena Walsh y que en la justicia también está, y que la hace subversiva dijeron varias veces hoy los que me precedieron, que es Alfred Jarry, porque María Elena Walsh es nuestra patafísica por excelencia, ¿no? En la lógica de Jarry, de la patafísica, aparece justamente la lógica de la inversión farsesca de los elementos de las composiciones de María Elena Walsh. Los gatos, las tazas, las teteras, los almacenes, los osos, los ratones, los conejos, las tortugas, los elefantes, los monos, las naranjas, los jueces. Los jueces, lo huesco, ¿no? De Jarry, lo huesco. El juez para María Elena Walsh en sus textos es su huesco. Es como la reina de corazones de Lewis Carroll. El juez
en la oración a la justicia o en la misma frase de un ladrón es vigilante y otro juez, es un personaje carnavalesco. El juez es un farsante. El juez es demasiado adulto. Y en esa lógica adultocéntrica, el derecho es demasiado serio, es demasiado formal, el mundo del derecho es demasiado positivo, el mundo del derecho es aburrido, el mundo del derecho es triste. En la lógica de la inversión de María Elena Walsh, el juez que maneja esa tristeza y ese mundo adultocéntrico no puede ser más que un bufón. No puede ser más que un bufón. Y eso está en la oración a la justicia, donde dice, ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza a los justos y humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora porque ya es hora. Estos son los imaginarios lúdicos de María Elena Walsh, los imaginarios satíricos, pero que son de un mundo infantil pensado para los adultos en realidad, porque la lógica de María Elena Walsh está dirigida a impactar sobre el mundo de los adultos. Los niños en realidad son los referentes o los receptores directos, pero están ahí los padres que funcionan con la lógica del juez adulto y del derecho aburrido y el derecho triste. Es decir, hay que invertir la lógica niño-adulto y poner a los adultos en el lugar de los niños. Y esa es la lógica subversiva de María Elena Walsh, ese trastocamiento en las lógicas del poder, ¿no? De las relaciones en el sentido de Foucault, en las relaciones del poder. Ahí donde se da una relación entre el adulto y el niño como una lógica de poder, justamente la máquina de guerra, la forma de resistir y de subvertir, es hacer del adulto un niño y del niño un adulto. Hoy leía la maravillosa biografía de Como la cigarra, está titulada, de Sergio Pujol, que es la biografía de María Elena Walsh, de alguna manera autorizada, y María Elena Walsh, en algún momento, que no la vivió bien durante la dictadura militar, en algún momento de la dictadura, cuando quemaron sus libros, porque no podemos olvidar que María Elena Walsh fue una víctima de alguna manera, Dylan Kifke fue quemado junto a otros libros de ella, Juanito Volador, Tutú y Marambá, fueron todos quemados por orden del juez de la Serna de La Plata, juez electoral, que ordenó la quema de los libros en Sarandí, en Avellaneda, de todos sus libros. Los libros de María Elena Walsh mordían para la dictadura militar. Eran subversivos porque generaban de alguna manera en la niñez elementos o incorporaban elementos que la dictadura militar censaba, obturaba, disciplinaba, no pasaban por la lógica de Paulino Tato. En este sentido, barbarie y cultura, ¿no? Ella fue víctima justamente de ese oscurantismo de la dictadura militar que incendiaba y quemaba libros infantiles, ¿no? Entre ellos los libros que aquel editor del Centro Editor de América Latina, Boris Spivakov, le publicó en la CEAL, especialmente ese bestseller que es Dylan Kifke. Y muy enojada, María Elena Walsh, en el año 1979, dice Pujol en su biografía, se atrevió a enfrentar a la dictadura en una nota en la página cultural de Clarín, que se atrevieron a publicar también. Ya la dictadura en el año 79 estaba de alguna manera con cierta crisis, pero no por ello menguaba el terror. Y en aquella nota, María Elena Walsh se animó, se atrevió con coraje a criticar a la dictadura por justamente la función de George Orwell, ¿no? Y pensando en el gran hermano de Orwell. Y dice María Elena en el artículo, el censor ni exhibe documentos ni obra como exhibimos todos a cada paso. Suele ignorarse su currículum y en qué metrópoli se doctoró. Solo sabemos por tradición oral que fue capaz de incinerar la historia del cubismo o las memorias de Groucho Marx, que su cultura puede ser ancha y ajena como para recordar que Stendhal escribió 2 novelas, El Rojo y El Negro, y que ambas son sospechosas. Es dato folclórico y nos resultaría temerario atribuírselo. Tampoco sabemos, salvo excepciones, su trabajo a sueldo, por vocación, porque la vida lo engañó o por mandato de Satanás.
Lo que sí sabemos es que existe desde que tenemos uso de razón y ganas de usarla, y que de un modo u otro sobrevive a todos los gobiernos y renace siempre de las cenizas como el gato Félix, y que fueron, efímeros los periódicos en que se mantuvo entre paréntesis. Esto lo escribió María Elena Walsh en 1979, enfrentando de manera directa a la dictadura militar, y esto le implicó, obviamente, la amenaza de su asesinato, por lo que tuvo que salir del país poco tiempo después frente a esta situación. Esta carta fue citada por Cortázar en algún momento en una de sus cartas, admirando a María Elena Walsh por la valentía de criticar a la dictadura militar. Más allá de las discusiones de María Elena Walsh o no respecto a las organizaciones políticas armadas y la crítica que ella hacía o asumía sobre ellas, ¿no? Que esto también fue muy criticado, y hay que decirlo, que María Elena Walsh fue criticada en principio por aceptar la teoría de los dos demonios en algún momento, de la que ella después hizo o asumió ciertas críticas. Me parecía importante rescatar esta carta porque habla del coraje o de la parresía de María Elena Walsh, en tanto coraje de utilizar la poesía. Si la poesía no tiene coraje y no enfrenta al poder, en este caso a la dictadura militar, el poeta pareciera que no asume la palabra en el lugar de intelectual que porta. Y por último, no me quiero extender más, quisiera leer, y decía hoy, la Oda a la burocracia, porque en esta lógica de la inversión y de la subversión o de la alteración patafísica de María Elena Walsh, está su poema La burocracia, que, insisto, haría reír a carcajadas a Max Weber, ¿no? Dice así: Oda a la burocracia, monstruo de las legales delincuencias, yo te venero con papel sellado, solicito tu lágrima de lacre, llorar de otros y digo en antesalas, enloquecerme el 8 del corriente, pensar en tu rocío de estampillas. Pisas un alba de café con puchos de primavera decretada. Tienes sobrinos calvos, guardapolvos grises, peluca consular, risa de fieltro y un gusto a secretaria amortiguada y la encuadernación de la agonía. Amo tus direcciones nacionales, tu tímida inspección, tus ministerios, la palidez de tus escribanías, la flora de subjefes, el otoño de tinta muerta que transpiras, todo lo que sucede al pie del expediente. Acoges a los pobres en la seria sombra de tus primeras providencias. Con alta estima y consideración, los petrificas en tus corredores, con el objeto de acordarles una interminable cara de escarmiento. Siempre nos faltará un certificado para morir, para cobrar el cielo. Nunca podremos ver gratuitamente la cédula de identidad de Dios, ni hallar, sin tu magnánimo permiso, nuestros legajos del purgatorio. Monstruo oficial, la que suscribe anhela descender a un infierno taquigráfico, desmelenarse sobre tus rodillas, legalizar un verde aburrimiento, impetrar tus puntuales almanaques y la fatalidad de tus teléfonos, y que un día le otorgues el delirio, la fichada emoción de tus archivos, que la autorices a obtener un alma, a comprobar su número de cuerpo, a pudrirse a tus pies debidamente, desinfectada por la policía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Y bueno, me parece que hay que seguir adelante y renacer como el gato Félix, ¿no? Que verdaderamente, qué cosas extraordinarias que se le ocurrían a esta mujer. Gracias una vez más, querido Julián. Vamos entonces a cerrar con un broche de platino a esta reunión, la verdad que a mí me parece que imperdible, que estamos teniendo hoy a la tarde de aquí, Noche de África y de Europa, con
la querida profesora doctora, vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Andrea Laura Gastrón, que además se ha confesado públicamente fanática, adoradora de María Elena Walsh, con lo cual se suma a otra serie de adoraciones que no coloca en su currículum vitae, como por ejemplo su fanatismo por el rock nacional argentino, por los Beatles y otros más. Así que hoy un día muy especial porque he almorzado redonditos de ricota, o sea que he tenido al rock argentino ahí presente en el plato. Le paso la palabra, querida profesora Gastrón, para que nos ilumine. Adelante, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Ricardo, y les agradezco a los expositores y expositora que me precedieron, porque realmente participar en este festín es un privilegio que no todos los días se tienen. Así que Guido, María Rosa y Julián, lo dije en orden de exposición, no porque una exposición me haya gustado más que la otra, pero realmente he disfrutado muchísimo escuchándolos a los tres y a Ricardo. Y la verdad que a mí me cuesta mucho trabajo hablar de María Elena Walsh porque tengo cero objetividad. Es decir, María Elena Walsh formó parte de mi vida y además ella no lo sabía, obviamente, pero me acompañó en las distintas etapas de la vida, ¿no? Hoy hablábamos con los alumnos sobre esta teoría de las ciencias sociales, que es el curso de la vida, ¿no? Que se encarga de analizar estas relaciones entre las biografías individuales y el contexto social e histórico, ¿no? Y a mí me tocó, por esta cuestión de que uno nace en un momento determinado y en un lugar determinado, nacer cuando María Elena Walsh cantaba las canciones infantiles. Entonces mi abuela se tomaba el tren, hablando del papá ferroviario de María Elena Walsh, porque nosotros vivíamos en la provincia de Buenos Aires, vivíamos en Moreno, a donde terminaba el tren Sarmiento. Y mi abuela, que era comerciante, tenía un negocio, me llevaba todos los sábados a ver las canciones para mirar en la época en que María Walsh cantaba sus maravillosas canciones. Así que yo me eduqué con Manuelita la Tortuga, con el Mono Liso, con el vals de los ratones que están felices porque los gatos se fueron todos para Tucumán en la época de la independencia, y con todas estas canciones maravillosas que por supuesto sé de memoria y que le enseñé a mis propias hijas, ¿no? Por ahí tengo los libros que compramos en otra edición, lo que pasa es que no tuve tiempo de buscarlos, tendría que haberlos traído, que era una edición diferente a la que yo tenía, ¿no? Y yo tenía obviamente esos long plays que escuchaba todo el tiempo. Y mi abuela, ¿no? Realmente era increíble porque me llevaba todos los sábados, es decir, los sábados a la tarde ella, ¿no?, los dedicaba a mí, de manera tal que yo estoy hablando de María Elena Walsh, pero también estoy hablando de mi propia abuela y de mi propia historia de vida. Y todos los sábados nos tomamos el tren en Moreno, nos bajábamos en el 11, y de ahí a la calle Corrientes, donde cantaba María Elena Walsh. Y mi abuela no se aburría, yo no sé, evidentemente supongo que me quería mucho, pero también supongo que le gustaba mucho escucharla a María Elena Walsh, ¿no? Y mientras yo reflexionaba y los escuchaba a ustedes, pensaba en el destino de los y las poetas, que además son músicos, ¿no? Yo no sé si María Elena Walsh es una música que escribe poesía, o es una poeta que además estudió composición musical, pero lo cierto es que cuando uno escucha una poesía acompañada por la música, la poesía se transforma, ¿no? Ricardo hablaba hace un rato de se deconstruye, bueno, se resignifica, es decir, aparece esto que muy bien señalaba Julián, ¿no? De estos sentidos invertidos, estos sinsentidos, que es muy, muy carroliano, ¿no?
Entonces resulta que, claro, en el reino del revés, un ladrón es vigilante y otro el juez, pero te lo dice cantando y te lo dice en una canción para niños. Entonces esto es lo increíble, lo genial, lo subversivo, digamos, de esta poeta que estuvo más allá de su época, ¿no? Porque permanentemente se fue resignificando a través del tiempo, ¿no? Entonces yo me crié desde chica con estas canciones y recordaba mucho una película brasileña que tuve que googlear porque no recordaba de quién era, y es de Eduardo Coutinho, que se llama As Canções, que es una película maravillosa. No sé si alguno de ustedes la pudo ver. Yo la vi acá en Buenos Aires en uno de los Bafisi. No sé si está en internet, no lo sé, pero la aconsejo porque es una película profundamente humana, ¿no? Y en la película lo que vos ves son personas que hablan de aquellas canciones que los marcaron a lo largo de la vida, ¿no? Entonces toman alguna canción y cuentan qué le sucedió a esta persona en relación con esa canción. Yo creo que hay muchas canciones que te marcan a lo largo de la vida, ¿no? Y una de esas canciones para mí fue como La Cigarra, ¿no? Porque así como yo de niña escuchaba, ¿no? Y me crié junto con la Tortuga Manuelita, obviamente que todos tuvimos una Manuelita en casa, yo también tuve una y se me perdió, ¿no? Lamentablemente se me perdió Manuelita y nunca más la pude encontrar, lo cual me llenó de tristeza en su momento, ¿no? Porque además yo la tenía Manuelita dibujada, ¿no? Y una vez me llegó una gran sorpresa cuando llegué a Pehuajó y vi que en Pehuajó Manuelita tiene una estatua, bien merecida que tiene Manuelita esa estatua en Pehuajó, ¿no? Y después, claro, lo triste del caso es que María Elena Walsh confesó que Pehuajó apareció en su canción porque rimaba con que se marchó. Entonces, pero eso a la gente de Pehuajó nunca le importó demasiado, y ahí está la estatua de Manuelita recibiéndonos en Pehuajó. Pero esta canción tan especial que es como La Cigarra, que Ricardo decía en la previa, yo cada vez que la escucho lloro, ¿cómo no vas a llorar? Es decir, cuando fue el atentado a la AMIA, yo recuerdo una manifestación que hubo 2 o 3 días después, y yo estaba ahí y fuimos con mi vieja, las dos, porque fue muy triste, y fue un día además de lluvia, así como es hoy, un día de lluvia, y estábamos miles de personas en esa marcha silenciosa, ¿no? Y la canción que se escuchaba era esa, era como La Cigarra, y es una canción del año 73, y es tan premonitoria que esa canción, cuando yo cada vez que la escucho lloro, porque esa canción habla de las madres de Plaza de Mayo y habla de los desaparecidos, porque dice textualmente, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Es terrible, y además dice, tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio, estoy citando de memoria, a mi propio entierro fui sola y llorando. Si estas no son las madres, ¿dónde están las madres? Es decir, es impresionante que esta mujer tuvo la sensibilidad, la exquisitez, la capacidad de haber vislumbrado lo que fue la dictadura militar 3 años antes de que se produjera. Y 4 años antes de que se reunieran este grupo de locas, porque así se las llamó, las locas de la Plaza de Mayo. Pero no solamente eso, como La Cigarra hoy está más vigente que nunca, ¿no? Porque resulta que estamos hace 1 año bajo la tierra, ni más ni menos. Ella nos canta esa canción, que es una canción de la vida y de la muerte y del amor, ¿no? Es impresionante, o sea, cada vez que vos lees la letra vuelve a ser actual y vuelve a estar vigente, ¿no? Y a mí lo que me impacta de María Elena Walsh es que ella canta desde la Argentina, porque es muy argentina en los temas que trata, es decir, es verdad que es latinoamericana, pero al mismo tiempo es argentina y es universal. Por eso trasciende el tiempo y por eso trasciende las fronteras. A mí no me sorprende que haya habido gente feliz por este homenaje a María Elena Walsh que haya escrito desde otras partes del mundo, porque es bien argentina y al mismo tiempo es bien universal, ¿no?
Y por último, para terminar, porque a mí me gustaría también dejar lugar al debate, a las preguntas y a las reflexiones, y yo no quería dejar de dar un cierre con una poesía que a mí me impactó terriblemente, y que habla, porque estamos en poesía y derecho, y que habla de la pena de muerte. Y dice así: fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía manceba en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra, autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos. Me arrojaron a los leones por profesar una religión diferente a la del Estado. Fui condenada a la hoguera, culpable de tener tratos con el demonio encarnado en mi pobre Cusco negro y por ser portadora de un lunar en la espalda, estigma demoníaco. Fui descuartizada por rebelarme contra la autoridad colonial. Fui quemada viva por sostener teorías heréticas, merced a un contubernio católico protestante. Fui enviada a la guillotina porque mis camaradas revolucionarios consideraron aberrante incluir los derechos de la mujer entre los derechos del hombre. Me fusilaron en medio de la pampa, a causa de una interna de unitarios. Me fusilaron en cinta, junto con mi amante sacerdote, a causa de una interna de federales. Me suicidaron por escribir poesía burguesa y decadente. Fui enviada a una silla eléctrica a los 20 años de mi edad, sin tiempo de arrepentirme o convertirme en una mujer de bien, como suele decirse de los embriones en el claustro materno. Me arriaron a la cámara de gas por pertenecer a un pueblo distinto al de mis verdugos. Me condenaron de facto por imprimir libelos subversivos, arrojándome semiviva a una fosa común. A lo largo de la historia, hombres doctos o brutales supieron con certeza qué delito merecía la pena capital. Siempre supieron que yo, no otra, era la culpable. Jamás dudaron que el castigo era ejemplar. Cada vez que se alude a este escarmiento, la humanidad retrocede en 4 patas. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Andrea. Muchísimas gracias una vez más por tu claridad, por tu sabiduría, por tu elocuencia y por tu don, aparte de la concreción, que no ceso de envidiar. Es cierto, me preguntaron por qué no elegí para la apertura la canción de La Cigarra, y les respondí la verdad: no quería empezar este evento con lágrimas en los ojos. Pero la verdad es que no puedo evitar escuchar la canción de La Cigarra y llorar, no lo puedo evitar. Y trae tantas cosas y tantos recuerdos y tantos momentos. Yo también participé en una de esas marchas en las que se cantaba la canción de La Cigarra, pero me acuerdo cómo cantábamos esa canción y escuchábamos esa canción bajo la dictadura militar, aparte. Y es tanto lo que uno tiene grabado con esa canción en el corazón, en el alma, en el recuerdo, que no hay dique que pueda contener las lágrimas cuando esa canción se escucha. Así que bueno, y en mi caso particularmente me pega en la voz de Mercedes Sosa, ¿no? Particularmente me pega cuando la enorme, colosal, cósmica tucumana nos deja esa canción, y me pega muy particularmente. Pero bueno, tengo ahora, después de estas 4 maravillosas exposiciones, quiero pasarle la palabra a un querido hermano, amigo, que nos honra siendo estudiante de nuestro programa de cursos para el doctorado, que cuando comuniqué que se hacía este evento,
de inmediato me escribió desde su Chile, desde nuestro querido, adorado Chile, me escribió diciendo, caramba, no sabes, Ricardo, cuánto influyó en mi vida y en la de mi hija, María Elena Walsh. Y le dije, bueno, vení, me dijo, por supuesto que voy a estar en el evento junto con mi hija. Le dije, bueno, tomá la palabra y contánoslo, porque la verdad es que un testimonio que viene desde el hermano Chile, la verdad que nos interesa especialmente. Querido Ulises Medina, tuya es la palabra, te escuchamos con mucho cariño. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todas y a todos. Quería compartir una vivencia que tenemos como familia con respecto a María Eliana Walsh, que consiste en que cuando mi hija era pequeña, alrededor de 6-7 meses, escuchamos alguna vez la canción de El Mono Liso y nos gustó mucho y ahí no podíamos parar después de escucharla. De hecho, nos entreteníamos mucho con esta historia de la naranja, de esta complejidad con el mono, como el mono se enojaba. Incluso a raíz de eso pudo desarrollar muy bien sus primeras palabras, se alegró mucho cada vez que escuchó esa canción, pum, y hasta el día de hoy nos trae muy bonitos recuerdos de esos años en que, como le comentaba el profesor Ricardo, también, aparte de haber sido por primera vez papá, eran años en que estaba recién ejerciendo la profesión. Y acá hasta mi hija me estaba pegando en el hombro porque quería salir también. Acá, ve, saludes. Ahí está saludando. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. No, gracias a ti. Amelia, ¿no es cierto? Es el nombre de tu hija. Amelia. Amelia, a ver, pon micrófono, Ulises, pon micrófono, vamos, pon micrófono. Ahí sí, ahí sí. Amelia, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Cómo estás? Amelia, ¿qué te trae de recuerdo el Mono Liso y María Elena Walsh? ¿Por qué no nos cuentas? No tengas miedo, somos todos amigos y amigas acá de tu papá y tuyos. El Mono Liso, ¿te acuerdas del Mono Liso? ¿O era muy pequeñito? Bueno, está nerviosa, pobre. Está nerviosa, pobre. ¿Cuál naranja? ¿No se acuerda? Oh, Dota. Ya se va a acordar después, ya se va a acordar después. Sí, después lo vamos a escuchar, ¿no? Gracias, Amelia. Sos muy linda y muy simpática. Gracias, Amelia. No podíamos no tener niños, ¿no? En un evento en homenaje a María Elena Walsh no podíamos no tener niños. Hubiera sido casi un insulto a María Elena Walsh. Realmente, no podíamos no tener niños. Bueno, si alguien quiere, tenemos unos minutitos, muy poquitos. Si alguien quiere, me escribe en el chat, por favor, y le transmito preguntas a nuestras 4 y nuestros 4 expositores. Si quieren pueden escribir en el chat, ya está habilitado el chat, y yo transmito las preguntas con todo gusto. Vamos a dar unos minutitos a ver si alguien quiere hacer una pregunta. A mí me gustó tu frase, Ricardo, mientras la gente te escribe la pregunta. No hay nada más triste que una puerta cerrada. Te la voy a robar, es un muy buen título. Me gusta. Te agradezco mucho. Pero todos sabemos que dependemos de vos pura y exclusivamente para coordinar, organizar y estimular con María Rosa, que nos va a whatsappear todos los días, esa publicación. No, te agradezco mucho y eso tiene que ver con algo que lo que más pido en la vida es ser un portero para poder abrir puertas. Es lo que más me interesa en la vida. En este caso es sin duda. En este caso es sin duda. Yo creo que a quien Dios o el destino le da puertas, se las da para que las abra, no para que las tenga cerradas. En eso no tengo la menor duda. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, yo me atrevo a pensar que no hay preguntas porque la gente está muy emocionada.
Si yo estuviera, la verdad, no tuviera el deber como coordinador de hablar, tampoco hablaría, porque la verdad que me quedé muy emocionado. Todos los distintos mujeres y hombres que hemos homenajeado a lo largo de estos ciclos, que sí, sin dudas, tiene razón Guido, son ya más de 5 años, todos nos han llegado, todos nos han anidado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero a mí me pasó con el caso de Marielena Walsh, me pasa algo muy especial que creo que nos pasará a muchas de quienes estamos aquí, que la verdad es que me involucra, me hace parte, ¿no? O sea, no lo veo como, bueno, vamos a homenajear a una mujer maravillosa que escribió poesía, sino que estamos pasando revista, como dijo Andrea, como dijeron todos ustedes, estamos pasando revista a nuestra propia vida. Yo me imagino que en Julián, con su particular historia de vida, a la que hizo referencia Guido en su momento, me imagino que la evocación de María Elena Walsh involucra momentos de su niñez, de su infancia, y que eso también lo debe emocionar muchísimo, seguramente. Y calculo que esto nos pasa a muchas de las personas que estamos hoy aquí reunidas, y le va a pasar a mucha de la gente que va a presenciar esta reunión dentro de un par de días cuando esté en YouTube, porque la verdad es que Marielena Walsh no nos es jamás aséptica, no nos es indiferente, no se puede ser indiferente frente a Marielena Walsh. Y yo coincido con esta excelente vinculación que se ha hecho con Lewis Carroll, pero tengo que reconocerles una cosa. Lewis Carroll, a mí me encantó Alicia, pero nunca me sentí involucrado con Alicia. O sea, me parecía muy bueno, muy ingenioso, muy lindo, pero nunca me sentí involucrado. En cambio, con la Tortuga Manuelita sí. Entre otras cosas porque la Tortuga Manuelita era de Pehuajó. Está bien que era de Pehuajó para que rime, pero no importa, pero Pehuajó queda acá. Y la verdad es que, qué sé yo, y todos estos elementos, bueno, por supuesto que la primera vez en la vida que fui a Pehuajó, lo primero que me vino a la cabeza es que estaba visitando el lugar de la Tortuga Manuelita. A mí se me perdieron 2 Manuelitas, Andrea. Se me perdieron 2 y se me murieron 2. De las 4 Manuelitas mías y de mis hijos. Yo creo que la mayoría de las personas en Argentina que hemos tenido una tortuga la hemos llamado Manuelita. Yo creo que es muy raro que alguien llame una tortuga de otra manera en Argentina. Pero la verdad es que la otra vez estábamos hablando del positivismo, por ejemplo, y no hay mejor cosa escrita sobre el positivismo que El Brujito de Bululú. La cuestión de entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor porque el brujito de Bululú embrujaba a la población. O sea, son genialidades absolutas, es como decir mensajes terriblemente complejos en palabras infantilmente llanas. Esto es algo extraordinario. Yo creo que María Elena Walsh va a seguir viva. Lina, querida Lina Caloyas, que nos escuchas desde África y nos acompañas desde África, honrándonos tanto. Y sí, vos sabés, Guido, que hace poco nos enseñaron los hermanos y hermanas de África, que en África, mientras uno es recordado, uno está vivo. María Elena Walsh va a estar viva mientras haya humanidad sobre la tierra. No tengo la menor duda. Sí, querido Guido, te escuchamos. Te quería hacer un comentario, una reflexión que me disparó algo que dijiste, que lo hemos repetido en otras conferencias otros años, pero tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar, como una genialidad de la poesía en general y en este caso concreto, diría potenciada y representada por Marielena Walsh, que es la capacidad
de una poeta de decir algo increíblemente complejo con palabras infantilmente llanas y accesibles. Eso me parece central, porque uno de los puntos de ruptura entre la filosofía analítica, el análisis lógico, y nosotros, que defendemos las humanidades y el rol de la poesía en el derecho como vivificador de un compromiso, la crítica central es que la poesía contamina el pensamiento, le quita rigor, y sobre todo que necesitamos el análisis lógico del lenguaje, como decía Frege cuando criticaba la poesía, porque la poesía confunde, no es clara, o son oraciones sin significado, como decían los autores del Círculo de Viena, del que viene Kelsen, la teoría pura del derecho, el derecho no contaminado. El análisis lógico venía a depurar el lenguaje precisamente todas estas confusiones, y la filosofía analítica se ha parado sobre esta idea, donde la lógica formal tiene el predominio en la filosofía jurídica contemporánea, por ejemplo con Robert Alexis, con el que yo estudié, por otro lado, en Alemania, y sin embargo vos acabás de poner el dedo en otra llaga, vamos a decir, académica, que es mostrarle a la filosofía analítica que en realidad, mucho más claro que los filósofos del derecho y los académicos, como vos dijiste antes, cuando mencionabas que además los profesores de derecho analizan, pero no son los que crean el derecho, que siempre viene de afuera, precisamente esa crítica tradicional, histórica, de que la poesía es subjetiva y contamina el pensamiento, involucra emociones, vos la acabás de dar vuelta, y creo que uno de los puntos medulares, uno de los pilares de este ciclo de poesía y derecho, es además mostrar que la poesía es lo más riguroso que tenemos, y lo más analítico para pensar el derecho, es decir, que esa crítica es injusta y además es equivocada, porque son estos poetas los que con palabras infantilmente llanas dicen lo que ningún profesor o analítico ni lógico del derecho ha podido nunca decir de manera tan clara, porque la oscuridad que ellos quieren vencer, porque dicen que la oscuridad está en la metafísica, en la poesía, en realidad yo diría que muchas veces es una proyección, porque no hay nada más oscuro para un estudiante de derecho que estos libros de lógica formal impenetrables, pero no hay nada más claro que la poesía, porque la poesía en general no miente, el derecho no lo sé, o podemos pensar que sí, pero además la poesía, como vos dijiste muy bien recién, es infantilmente llana, y debe tener esa aspiración al lenguaje jurídico, de ser claro y a su vez ser capaz de emocionarnos, como vos decís. Yo creo que eso es lo central, que ha perdido el derecho, que la palabra del derecho no nos conmueve, no nos compromete, no nos moviliza y en general no nos dice nada. Y la poesía quiere ser todo lo contrario, quiere movilizar, quiere decir y quiere llegar a todo el mundo, hasta los niños. Con lo cual ahora sí creo que veo con más claridad por qué propusiste e insististe con esta figura de María Elena Walsh. Me parecía que esto era algo importante y quería que quedara grabado para que después lo quiero profundizar cuando saquemos la publicación, porque creo que ese es un punto del debate académico entre la filosofía analítica y la lógica formal y el ciclo de poesía y derecho, que va más allá incluso del cruce de literatura y derecho. Yo creo que voy a decir una barbaridad, pero la voy a justificar cuando escriba, por eso creo que este libro tiene sentido. Yo defiendo, y hemos fundado casi este ciclo de poesía y derecho juntos, y yo me animaría a decirte que no solo no es lo mismo poesía y derecho que literatura y derecho, sino que hay puntos, me gustaría explorarlo cuando escriba para este libro, en que la poesía y la literatura se contraponen, digamos. No es lo mismo. No es el mismo campo académico, no es el mismo tipo de trabajo, no es el mismo enfoque. Literatura y derecho que poesía y derecho. Bueno, ya está. Con eso me comprometo para el libro que vos vas a coordinar o editar. Muchísimas gracias, querido Guido, siempre brillante. Al escucharte no podía dejar de pensar que les duela o no les duela a muchos eruditos, profesores de las facultades de Derecho, Viena va a ser siempre mucho más recordada por los valses de Strauss que por la teoría de la Escuela de Viena. Y no hay vuelta que darle. Y quiero cerrar este encuentro con dos invitaciones. Primero, una invitación para el miércoles que viene. El miércoles que viene, desde el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Posgrado, la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, que se ha encontrado representada en este evento a través de nuestra querida amiga, la profesora Elizabeth Silva, va a realizar un encuentro muy problemático y muy agudo
sobre el tema integración jurídica y COVID-19. ¿Qué pudimos haber hecho mejor Brasil y Argentina? A la misma hora y con las mismas coordenadas que usaron para ingresar hoy. Pero si quieren tener un certificado, que siempre es bueno, entonces tienen que antes inscribirse en el Departamento de Ciencias Sociales, con el mismo email que usaron para inscribirse hoy. Y al día siguiente, jueves de la semana que viene, vamos a largar otro grupo de investigación, de estudio y de producción académica, esta vez tras la inspiración de un querido amigo y colega que nos estaba acompañando hace unos minutos y ahora no lo estoy viendo, pero me parece que estaba hasta hace unos minutos aquí. Ahí está Mauricio Alves, perdón Mauricio, no te había visto, gracias por hacer un gesto. Mauricio Alves Barbosa, de Brasil, que es quien tuvo la idea que hemos, siguiendo este criterio de abrir todas las puertas que podamos, vamos a lanzar un grupo sobre un tema que un ladrón es policía y otro es juez. Bueno, vamos a lanzar un grupo de estudio, investigación y producción académica sobre el trípode, policía, democracia y sociedad. Y esto va a estar muy interesante porque ya se han comprometido mujeres y hombres de derecho y de policía de varios países del mundo para participar en este grupo que será lanzado el jueves a la misma hora y en el mismo canal. Y quiero cerrar entonces, tras esa invitación y agradeciendo desde ya los mensajes que están apareciendo en el chat, con una frase de mi querido amigo Goyo Hendelman que acaba de mandar hace un rato y que dice: María Elena Walsh es parte de nuestra familia. No tengo la menor duda, María Elena Walsh es parte de nuestra familia y calculo que a partir de hoy va a ser parte de la familia de más personas en más países, porque estoy seguro que quienes hoy están aquí y no tenían demasiado conocimiento de la figura de María Elena Walsh, ahora se van a ir inmediatamente al Google a buscar y al YouTube a escuchar canciones de María Elena Walsh. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por el cariño, por el afecto, gracias a quienes han expuesto y seguiremos entonces adelante, aunque tengamos que estar un tiempo bajo la tierra. Pero seguiremos y resucitaremos como el gato Félix. Un abrazo muy grande para todas y para todos. Nos seguimos viendo. Hasta luego.